Bienvenidos a esta nueva cita con la cultura, reconstruyendo nuestra historia. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre lo que significó la conquista de la cultura guani. Es un tema muy interesante y por lo tanto debemos hacer los precedentes de esta historia. Pues todo empezó en la ciudad de territorio venezolano que se llama Coro, de donde se fomentaron la conquista con alemanes. Entonces son memorables los nombres Antonio Alfinger, Ambrosio Alfinger, Antonio Lebrija y Federman. Eso fue hace 50 años antes de la introducción en el territorio chicha de Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces esta conquista empezó a través del río Magdalena, donde se saquearon muchas tribus y posteriormente fueron superando la cordillera oriental hasta penetrar por el río Lebrija, que recibió el nombre de uno de estos conquistadores, llegando hasta lo que hoy es la ciudad de Bucaramanga. Pero llegaron en una situación tan crítica producto de los mosquitos, de las enfermedades tropicales, de las picaduras de insectos, de arañas, serpientes, y con un hambre tan atroz, acompañado de muchos indígenas que preparaban los alimentos y buscaban los alimentos con sus cónyuges de esos indígenas. Entonces era una marcha, una expedición bien organizada, y llegaron en muy malas condiciones a Bucaramanga, a lo que hoy es Bucaramanga. Ahí se vieron obligados ante la escasez de cacería o dificultades para lograrlo, se vieron obligados a alimentarse de caracoles que había en una laguna en Bucaramanga de ese tiempo. O sea, no era una región que todavía no se había fundado. Y todo el oro acumulado, estos señores lo enviaron a través de recuas de mulas, y ese tesoro se perdió. Prácticamente no sobrevivieron más de 1 o 2 personas los que llevaban el oro. El último recuerdo es que lo escondieron en una ceiba, pero esa ceiba nunca fue encontrada. Y hoy en día, cuando uno va por los municipios de Norte de Santander, la gente le da cuenta de esta leyenda, en la cual fue un cúmulo de 60 pesos en oro. En pocas palabras, era como 60 kilos de oro. Entonces ustedes pueden calcular el precio de lo que puede tener hoy en día un kilo de oro, que muy posiblemente sea 100 millones de pesos. Bueno, mientras tanto, Antonio Alfinger y Ambrosio Alfinger y Antonio Lebrija llegaron hasta lo que hoy es Bucaramanga, y ahí se encontraron mucha resistencia con unos indígenas que se llaman los chitareros, que no los dejaron avanzar, y se vieron en la necesidad de remontar la serranía. Si estas personas no hubieran tenido esa resistencia de los chitareros y hubiesen seguido hasta la Mesa de los Santos, hacia lo que es el Cañón del Chicamocha, habrían encontrado la etnia guani, y desde luego que habían seguido para conquistar el imperio de Chicha, de los Muiscas, 50 años antes de haberlo hecho Gonzalo Jiménez de Quesada. La lucha de Antonio Alfinger y
y de Lebrija prosiguió a tal grado de que el alemán Ambrosio Alfinger recibió un flechazo en su cuello y murió de una manera terrible porque se le infectó y le dio posiblemente gangrena, y lógico que no pudieron sobrevivir y debieron volverse antropófagos ante la necesidad, la calamidad de hambre que estaban sufriendo, y eso fue una expedición terrible, un fracaso, sobre todo por el oro que se había perdido y que hasta hoy todavía cuando uno llega a los pueblos le dice a uno la gente de que sí fue cierto y de que aún siguen buscando el tesoro. Bueno, entonces ahora sí, mediante este precedente de 50 años antes, Gonzalo Jiménez, ya habiendo fundado a Vélez y habiendo fundado la Sabana de Bogotá, entonces tenía un capitán que era el más intrépido de todos, que era Galeano. Galeano fue obligado a irse hacia el suroriente de la sabana. Y entonces este señor, tal vez equivocadamente, consideró que toda la tribu de indígenas que se encontraran con él les desfiguraba el rostro, como haciéndose temer, como obligándolos a una guerra psicológica para decir que era mejor que se entregaran que luchar contra ellos, porque de lo contrario él los seguiría desfigurando a todos. Y eso es memorable, colocar un hecho de estos, de cómo mediante un arma política de terror, de tortura, esto se pretende conquistar mediante el miedo, mediante el terror. De todas maneras el daño estuvo hecho, porque los guanes, la etnia guane era una etnia pacífica, pero lamentablemente ante esta situación ellos se mostraron demasiado belicosos y sobre todo teniendo en cuenta que luchaban por su dignidad. Finalmente, en una de esas batallas, ya en territorio santandereano, en la ciudad de Charalá, se enfrentaron los indígenas guanes con los españoles. Los indígenas guanes eran mucho más numerosos, pero lamentablemente eran engañados por los trucos de guerra que aprendían los conquistadores en la ciudad de Sevilla, donde le hacían creer al enemigo de que en un momento estaban perdiendo la batalla, se retiraban en sus caballos y finalmente los sacaban a un terreno plano donde fácilmente ellos ganaban la batalla, sobre todo por lo terrible de esos trucos que ellos tenían, como eran los perros de presa, los famosos lebreles, que agarraban a los pobres indígenas y ellos no sabían cómo defenderse porque eran mastines, eran perros grandes. Y fue tanto lo terrible de la masacre que hizo este conquistador, que lamentablemente desde ese día le cambiaron el nombre a la quebrada. Era una quebrada que es uno de los afluentes del río Fonce, y desde ese tiempo se llamó la Quebrada La Hedionda, porque después de una masacre de cientos de indígenas, los españoles no se tomaron el trabajo de sepultarlos. Entonces eso es memorable y bien vale la pena pues contarlo. Tenemos posteriormente a los encomenderos Ardila y el encomendero Frías. El encomendero Frías fue emboscado por el cacique Guanintá. De pronto el hombre, como muchos otros encomenderos, porque no todos eran malos, eran más humanistas, eran más condescendientes, y la Real Audiencia estaba siempre escuchándolos, sus ruegos, por eso se llamaban encomenderos y oidores. Y entonces ellos denunciaron al conquistador Ardila. El conquistador Ardila era tan ambicioso que se llevó los indígenas desde Vélez a sacar oro al río Girón.
sobra decir que todos los indígenas que se llevó el encomendero Ardila fueron muertos por las enfermedades, por los trabajos forzados. Y dice la historia de que sí, efectivamente le dieron una multa, ¿no? Pero realmente pues era insignificante en comparación al daño que había hecho. Este Martín Galeano era tan terrible que él no descansó en ningún momento buscando conquistar esta tribu guani, porque le llamaba la atención soberanamente a todos los españoles, porque eran altos, de complexión delgada, de tez blanca, las mujeres muy bellas. Las crónicas españolas hablan de que no se parecían en absoluto a las otras etnias, como los muiscas, que su complexión era caucásica, o sea, blanca, y de que en especial las mujeres eran muy hermosas y tenían la que las buscaban no tanto como amantes, sino como esposas, porque era lógico la escasez de mujeres en los tiempos de la conquista. Entonces, ese es el motivo por el cual hay tanta biodiversidad en Santander. Prácticamente las raíces indígenas pues fueron opacadas por los genes dominantes de los españoles. Pero otro dato importante es que tenían una gran facilidad para aprender el idioma español, más que el que tenían los españoles de aprender las lenguas indígenas, porque eran muchas también. Entonces, bueno, esto ya pues es como interesante, esa persecución de Martín Galeano tratando de conquistar y sobre todo que era una cultura cuyos tejidos, cuyos textiles eran muy superiores a los que había en ese tiempo en España. Entonces, otra cosa eran los tintes vegetales. Bueno, toda esa cultura de triángulos, de círculos, de espirales, que les llamaba mucho la atención a los españoles, y desde luego que a veces los españoles sacaron mucho más riqueza, llevando todos esos tejidos de mantas de algodón y de mantas de fique y todos esos de canastos, y a veces hicieron más dinero con eso que con el mismo oro. Entonces, de todas maneras, Martín Galeano sabía que no había oro, pero perseguía porque era el momento de conquistar una raza sabia, unas manos hábiles, con el cual podían también hacer dinero. Entonces ya nos vamos a situar en un escenario más agreste, que es el Cañón del Chicamocha. Fueron tantas las penalidades de los españoles que la famosa Mesa de los Santos no se llamaba así, sino la llamaron los españoles Meseta de Géridas, algo alusivo a Jeremías, que es el profeta del sufrimiento, ¿no? Entonces, todo tiene su lógica, y todavía los indígenas, ellos intentaban pues ganarse el corazón de los españoles, de que no fueran tan bárbaros, y entonces trataban de dejarles en el cañón del río Chicamocha, trataban de dejarle como presentes, como para que entendieran que eran personas pensantes. Finalmente, cuenta la leyenda que Guanentá se enfrentó con sus bravos y que dividió el grupo en dos, en la cual separaba las mujeres y los niños, y finalmente, al quedar con un reducto de guerreros, también se fueron por otro sitio con el fin de él inmolarse. Cuentan el trabajo que está haciendo el libro Total, que es de la familia del famoso poeta nadadista Gonzalo Arango, de que la memoria oral nunca se pierde, y que mediante la memoria oral se puede llegar
a la historia verdadera. Entonces, en esos sucesos, en esos instantes de leyenda, de luces fugaces durante la noche, de recuerdos en los campesinos, viendo desfilar los indígenas, llevando un ataúd, no, sino, bueno, un rito funerario por determinado sitio, un campesino de la Mesa de los Santos encontró el sendero por donde llegó a una cueva y que al irla agrandando quedó estupefacto viendo el cortejo de guerreros que se habían inmolado con posiblemente la tumba del cacique Guanentá, las mujeres que eran sus esposas, la comida, las armas y hasta pequeños animales que irían a ser compañía del cacique en el más allá. Entonces, finalmente, dice la leyenda que el cacique Guanentá, viéndose ya perdido, entonces se lanzó al vacío. Y dice la leyenda que los españoles nunca lo encontraron, pero que los indígenas fueron testigos de que lo vieron alzar por un ave gigante que lo llevó a un sitio donde el cacique fue enterrado posteriormente por su corte de la etnia guane. Yo sí quisiera leer textualmente un verso de Ismael Enrique Arciniegas, porque quiero dejar textualmente cómo fue que él lo escribió. Hay veces la memoria de uno lo traiciona, entonces yo voy a leerlo exactamente como dice, para que no quede duda de la gran calidad poética de Ismael Enrique Arciniegas, que ocupó altos cargos públicos, entre ellos fue embajador de Colombia, digno representante de lo que es nuestra estirpe santanderiana. Y dice, y cuando ya en su aljaba faltó la última flecha, su airón de rojas plumas despedazó bravío, y el arco de macana lanzó a los invasores, y de un salto sobre ellos precipitóse al río. Ismael Enrique Arciniegas. Bueno, entonces seguimos nuestra historia con algo que me parece crucial, importante, para que lo podamos analizar, porque es que la historia es para eso, para analizar, y la leyenda es importante para eso, para llegar al verdadero sentido de la historia. Entonces, haciendo uso de la historiografía, de los pueblos de la Mesa de los Santos, voy a tocar el siguiente tema. Dicen que el cacique fue perseguido por los españoles a caballo, pero que él recibió de una hechicera de la tribu cuatro artilugios de magia, como una premonición, como una profecía. Es importante tener en cuenta la leyenda para poder reconstruir la historia. Entonces, si tenemos en cuenta los 4 artilugios recibidos por la hechicera de la tribu, el cacique, acosado por los conquistadores españoles, les lanzó el primer artilugio que los iluminó. Muy posiblemente traduce uno como el oro obnubila, el oro. El segundo artilugio fue una peineta con cabellos largos, que al caer sobre los caballos, los enredó y los hizo caer, haciéndole perder tiempo a los españoles, que puede ser traducido con el fique, con la época del fique. Luego el tercer artilugio, cuando siguieron persiguiendo a los españoles, se trató de unas bolas de aceite que al paso de los caballos
los hacía patinar y caer nuevamente, como haciendo alusión al aceite de la higuerilla, o a esta época en que estamos viviendo donde la economía del mundo circula alrededor del petróleo, del oro negro. Reponiéndose nuevamente los españoles, siguieron la persecución al gran cacique, y el gran cacique usó su último artilugio compuesto de una sustancia que al caer al cielo los onnubiló en colores psicodélicos y muy probablemente pueda tener en cuenta con lo que significa y ha significado los productos que tienen que ver con las drogas, con las sacadas de las plantas, como fueron en su momento el tabaco, como fueron en su momento la quina y como es en el momento la coca y todas las sustancias alucinógenas que fueron sacadas de nuestra etnia indígena. Entonces, finalmente, cuando se reponían los españoles, no le quedó otra posibilidad a nuestro cacique que lanzarse al vacío, prefiriéndose inmolarse a caer vivo con el temor de ser desfigurado, como lo fueron muchos indígenas de manera cruel en la época de la conquista. Entonces, es cuestión de divagar un poquito, pero estas analogías me parecen muy cuerdas, muy importantes hacerlas, porque al fin y al cabo, ese es el sistema como trabaja nuestro cerebro, por analogías. Uno debe comparar la historia, debe comparar los datos. En eso precisamente es que se basan nuestros sistemas, nuestros computadores. Ellos ordenan por analogías. El propio nombre de los computadores es ordenador, y el cerebro nuestro trabaja mediante ese ordenamiento, mediante esas analogías. Luego, es la única manera de poder analizar la historia y de llegar a la verdad.